Sesshomaru es un poderoso Daiokai de la era feudal dentro del universo de Inuyasha, iniciando como un villano obsesionado con el poder, pero transformándose en un aliado de los protagonistas y en uno de los personajes más queridos de esta franquicia. Chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video en Animer. Hoy empezaremos a repasar la historia de Sesshomaru y su camino hasta convertirse en el rey de los demonios. Pero antes, recuerda suscribirte para que sepas cuándo tendremos más de Inuyasha aquí en el canal. Ahora sí, sin más que decir, ¡comenzamos! Sesshomaru es el hermano mayor de Inuyasha y primer hijo de Hirasue y Touga, siendo uno de los poquísimos yokai que no buscaban poseer la perla de Shikon o sus fragmentos, ya que lo consideraba un símbolo de debilidad característico de los demonios más patéticos. Pero a pesar de esta fría y fuerte personalidad, su búsqueda de poder le permitió encontrar a algunos aliados en el camino, como el demonio Yaken, la niña humana Rin, el exterminador Kohaku y el dragón Aun. Pero antes de llegar a ese punto de la historia, retrocedamos un par de siglos. Los primeros años de Sesshomaru han sido un misterio por la poca información que se tiene de esa época, pero lo que sí se sabe es que su personalidad se formó a partir de dos factores clave. Por un lado, su madre siempre tuvo una actitud distante con él, enseñándole que cualquier demonio debe probar su valía mediante el poder, la supervivencia o cualquier otro atributo que lo vuelva superior. Sesshomaru adoptó esta mentalidad e incluso le pidió a su padre que le entregue las espadas Songa y Tessaiga, ya que con ellas estaría más cerca de la supremacía y el poder perfecto. Sin embargo, Touga no aceptó su petición y esa misma noche murió defendiendo a Izayoi, la mujer humana que lo había enamorado y con quien tuvo a Inuyasha, un híbrido entre demonio y humano. Sesshomaru tomó la muerte de su padre como una confirmación de que los sentimientos son una debilidad que te guía hacia la derrota, así que cuando recibió como herencia la Tenseiga, su resentimiento hacia Touga creció aún más, porque no entendía cómo su padre le heredó un arma que servía para sanar y demostrar bondad, cuando él no quería proteger a nadie ni tener sentimientos. De todos modos, esto solo sería el inicio de una lección mucho más grande que Inu no Taisho planeaba enseñarle a su hijo mayor. Poco tiempo después, Sesshomaru se encuentra con Kuyaku y Seiten, unos demonios que servían a Touga. Ellos le piden ayuda para eliminar a los Shitoshin, cuatro poderosos yokai que Inu no Taisho quería exterminar antes de morir. Sin embargo, Sesshomaru se negó a ayudarlos, diciendo que ese no era asunto suyo, y aunque después se arrepintió, cuando llegó a la batalla ya era demasiado tarde, y tanto Kuyaku como Seiten habían sido asesinados por Kiora, el Shitoshin de fuego. Ambos tienen una breve pelea, donde Kiora se escapa dejando a Sesshomaru con la marca de los Shitoshin, una especie de maldición que se activa cada 50 años y que causa un gran dolor a su portador. Pero Sesshomaru no le dio tanta importancia y continuó su viaje, hasta que accidentalmente salvó a un pequeño demonio llamado Yaken, quien le mostraría toda su gratitud ofreciéndose como su sirviente personal. Es por esto que Sesshomaru le entregó el Nintoyo, un báculo de dos cabezas que desde ese momento sería el arma icónica de Yaken. Así pasaron los años hasta que Sesshomaru se enteró que su hermano Inuyasha había sido sellado por una sacerdotisa, lo que significaba que no tendría su apoyo durante la batalla contra los gatos leopardo, un clan de demonios que habían vuelto para vengarse después de haber sido derrotados por Touga siglos atrás. De todos modos, Inuyasha no fue necesario y Sesshomaru pudo encargarse de la situación, derrotando a los gatos leopardo por segunda vez y retomando su objetivo principal, que para ese momento de la historia era encontrar la tumba de su padre, y dentro de ella a la tan preciada Tessaiga. Sesshomaru encontraba todo tipo de tumbas y templos, pero ninguno era el correcto, por lo que Yaken le sugiere ir a visitar a Inuyasha para interrogarlo,
usando una muona que lo engañe con el recuerdo de su madre. El plan funciona y deducen que la tumba de Touga está dentro de una perla en el ojo derecho de Inuyasha. Así que Sesshomaru la extrae y abre un portal que finalmente lo lleva hacia el lugar que tanto estaba buscando. Una vez dentro del cuerpo de su padre, Sesshomaru se encontró con Tessaiga, pero cuando trató de empuñarla, descubrió que una barrera de energía lo rechazaba a él, pero no a Inuyasha, dándole a entender que esa espada iba a ser heredada por su hermano menor. Y aunque el Hanyo tampoco pudo sacarla de su altar, Sesshomaru comenzó a atacarlo demostrando toda su frustración, pero justo antes de darle el golpe final, Aome logró sacar la espada para dársela a Inuyasha. Esto terminó con la paciencia de Sesshomaru, quien decidió revelar su forma de bestia demoníaca para acabar con la pelea, y aunque les dio muchos problemas a Inuyasha y Aome, al final su exceso de confianza le jugó en contra, y gracias a Tessaiga, Inuyasha venció a su hermano cortándole el brazo izquierdo y quedándose con la espada que su padre le heredó. Tras esta derrota, Sesshomaru desapareció por un tiempo mientras curaba sus heridas y robaba los brazos de otros demonios para reemplazar el suyo. Sin embargo, ninguno cumplía con las expectativas, hasta que un día, un misterioso demonio llamado Naraku le ofreció un brazo humano que tenía un fragmento de Shikon, explicándole que la barrera de Tessaiga lo rechazaba por ser un yokai, así que el brazo humano iba a permitirle empuñar la espada sin ninguna resistencia. De esta forma, Sesshomaru parte para iniciar una nueva pelea entre hermanos, donde por fin conseguiría empuñar a Tessaiga, y de paso ejecutar el viento cortante, la técnica secreta de la espada de su padre. No se sabe si Sesshomaru había visto a Touga ejecutar esta técnica en el pasado, pero de cualquier forma, demostró un gran talento de combate al poder ejecutarla al primer intento y con un brazo prestado. Sin embargo, su confianza le perjudicó de nuevo y tardó demasiado tiempo en rematar a Inuyasha, quien logró arrancarle el brazo humano para recuperar a Tessaiga. En realidad, Sesshomaru podía continuar peleando, pero decidió retirarse porque no tenía sentido matar al Hanyo si después no podía empuñar la espada, así que se marchó, demostrando algo de compasión por su hermano menor. Pero mientras se alejaba, su brazo humano comenzó a consumir el resto de su cuerpo, por lo que tuvo que quitárselo mientras los insectos de Naraku recuperaban el fragmento de Shikon. Sesshomaru tomó esto como una ofensa y decidió seguir a los insectos para matar a Naraku, descubriendo que simplemente era una marioneta en lugar del demonio real. Así que a partir de este momento, el nuevo objetivo personal de Sesshomaru sería encontrar a Naraku y matarlo por haber lastimado su orgullo de demonio. Poco tiempo después, Sesshomaru busca al herrero Totosai para que le forje una espada como la Tessaiga, pero él se niega a hacerlo y escapa para pedirle ayuda a Inuyasha, pensando que él era más fuerte que su hermano. Incluso le dice a Sesshomaru que solamente le creará una espada si es capaz de vencer al Hanyo. Esto termina con una nueva pelea entre ellos, donde Sesshomaru despreciaba abiertamente a Tenseiga, diciendo que él quería un arma y no un objeto que revive a los muertos, sintiendo tanto enojo y resentimiento que incluso dejó de atacar a Inuyasha para enfocarse en romper a Tessaiga. Sin embargo, el Hanyo descubrió cómo lanzar el viento cortante y tomó por sorpresa a Sesshomaru, quien recibió directamente todo el golpe y tuvo que ser salvado por Tenseiga, a pesar de todo el desprecio que sentía por esa espada. Sesshomaru queda gravemente herido y sin la fuerza suficiente para poder moverse, y es en estos días de recuperación donde conoce a Rin, una niña humana que comenzó a cuidarlo llevándole agua y comida a pesar del rechazo de Sesshomaru. Sin embargo, esta insistencia le hizo ser menos indiferente con ella e incluso llegó a preguntarle qué le había pasado después de verla con raspones en su rostro. De todos modos, Rin no regresó un día y Jaken por fin había encontrado a su amo, pero antes de continuar con su camino,
Sesshomaru reconoció en el viento el olor de la sangre de Rin, así que fue a buscarla, encontrándose con su cadáver lleno de mordidas de lobos. Esta sería la primera vez que Sesshomaru usaba a Tenseiga para revivir a alguien, en parte por lástima y en parte por curiosidad. Pero sea como sea, este fue el primer paso para descubrir la compasión y bondad que habían en él, algo que con el tiempo lo volvería un demonio mucho más poderoso de lo que jamás se imaginó. Con Rin recuperada y uniéndose al grupo, Sesshomaru se encuentra con el cadáver de Goshinki, una extensión de Naraku que Inuyasha había destruido. Él es capaz de identificar que Goshinki rompió a Tessaiga y que además la sangre de Inuyasha había cambiado, pareciéndose más a la de un yokai puro que a la de un híbrido. De cualquier forma, ahora el objetivo de Sesshomaru era llevarle la cabeza de Goshinki a Kaijimbo, un herrero maligno conocido por crear armas demoníacas poderosas. Él acepta el trabajo y usa los colmillos de Goshinki para crear la espada Tokijin en un plazo de 3 días, pero cuando Jaken fue a retirar la espada, Kaijimbo lo asesina mientras era poseído por el aura de Tokijin, así que cuando Sesshomaru llega al lugar, revive a Jaken con Tenseiga y juntos vuelven para reunirse con Rin. Es aquí que Kagura se presenta por primera vez para decirle que la Tokijin está cerca, por lo que Sesshomaru no tardó en encontrarla y dominar su aura demoníaca por completo, reclamando la espada como su verdadero dueño y poniéndola a prueba contra Inuyasha, en una batalla que dejó al Hanyo desarmado y herido, pero justo antes de darle el golpe final, el aroma de su sangre volvió a cambiar, provocando por primera vez miedo en Sesshomaru, que aunque no detuvo su ataque, por dentro pensaba que su hermano había tomado una apariencia más peligrosa y que algo que despertó en su interior comenzaría a salir más frecuentemente. Al final, Totosai salva a Inuyasha y todo su grupo consigue escapar, dejando atrás a Sesshomaru y su nueva espada Tokijin. Como la transformación de Inuyasha le intrigaba mucho, Sesshomaru decide visitar a Bakuseno para pedirle información. Este demonio árbol y amigo de Touga le confirma que la sangre yokai de Inuyasha despertó, y con eso, un poder que no puede controlar por ser un Hanyo, dando como resultado un asesino descontrolado y sin conciencia. Tras estas palabras, Sesshomaru siguió el rastro de su hermano hasta encontrarlo en medio de una matanza que había provocado por su transformación. Ambos tienen una pelea que sirvió simplemente para confirmar las capacidades de Inuyasha en ese estado. Así que cuando finalmente Sesshomaru lo derrotó, decidió dejarlo junto a sus amigos sin matar a nadie, algo que sorprendió a todos por el evidente cambio que empezaba a sufrir su personalidad, siendo un demonio frío, pero con ciertos rasgos de bondad y compasión. Pasa algún tiempo y Sesshomaru descubre que el espíritu dragón Ryokotsusei fue exterminado definitivamente por Inuyasha, y aunque le intrigaba saber cómo fue capaz de hacerlo, no tuvo tiempo de pensarlo demasiado, porque el clan de los gatos leopardo apareció nuevamente. Aquí vemos a Toran avisarle a Sesshomaru que han regresado para vengarse por sus derrotas pasadas, y lo invita a visitarlos en su castillo donde tendrán la pelea final. Obviamente Sesshomaru acepta el reto y va tras ella, rechazando la ayuda de Royakan, quien se ofreció a ser parte de su ejército nuevamente. De esta forma Sesshomaru llega al palacio de los gatos leopardo justo a tiempo para salvar a todo el grupo de Inuyasha cuando estaban acorralados, pero en lugar de mostrarse amable con ellos, le ordenó al Hanyo que se marche porque no merecía participar en esta pelea, ya que sus sentimientos hacia una humana provocaron que esté sellado justo en el momento que los gatos leopardo atacaron hace 50 años. Aquí nos dábamos cuenta de que Sesshomaru seguía interpretando a los sentimientos como una debilidad que te quita poder y honor, pero también demostraba estar orgulloso del legado de su padre, tomando su lugar en esta guerra si es que era necesario. En fin, la batalla empezó y ambos hermanos luchaban por separado e incluso comenzaron a pelear entre ellos, hasta que el líder de los gatos leopardo completó su resurrección,
obligándolos a unir fuerzas para eliminarlo. Y de hecho, Sesshomaru utilizó a Tenseiga durante la batalla no solo para lastimar al enemigo, sino también para revivir a los hermanos de Toran. De esta forma, su aprecio por la espada que heredó comenzaría a crecer lentamente, y sin darse cuenta, también lo haría el cariño por su hermano menor. Poco tiempo después, Rin sería secuestrada y Naraku chantajearía a Sesshomaru para que mate a Inuyasha a cambio de la pequeña. Pero en lugar de caer en su trampa, Sesshomaru va directamente hacia el castillo de Naraku, donde ambos demonios comenzarían a pelear, y aunque parecía que el villano estaba siendo derrotado, todo era parte de su plan para terminar absorbiendo a Sesshomaru por sorpresa. Sin embargo, Inuyasha también aparece en el lugar y ayuda a su hermano a liberarse, así que ambos vuelven a unir fuerzas para dejar gravemente lastimado a su enemigo, que apenas consiguió escapar, y aunque Sesshomaru iba a perseguirlo en su forma demoníaca, Naraku le advierte que Rin está a punto de ser asesinada. Sesshomaru no dudó ni un segundo en ir a salvarla, y aunque afortunadamente llegó a tiempo, descubre que la marioneta de Naraku era Kohaku, un exterminador revivido que también era hermano de Sango, la amiga de Inuyasha. Esta situación terminó con otro acto sorpresivo de Sesshomaru, que se negó a matar a Kohaku, diciendo que no valía la pena eliminar a un simple recipiente, pero en el fondo, todo parecía indicar que Sesshomaru se estaba volviendo menos frío, impactando a Inuyasha por la decisión que tomó y porque lo vio acompañado por una niña humana que nunca antes había visto, pero que quizás era la principal responsable de ablandar el corazón de su hermano. Naraku había desaparecido sin dejar ningún rastro, y mientras Sesshomaru trataba de encontrarlo, Rin fue atacada por sus insectos venenosos en una batalla que terminó con Jaken siendo picado y envenenado. Rin se queda con él para ayudarlo y Sesshomaru persigue a los insectos esperando encontrar a Naraku, pero termina encontrándose con Inuyasha solo para iniciar una nueva pelea entre hermanos que terminó cuando Aome le dijo en qué dirección se fue Naraku. De esta forma, Sesshomaru le perdonó la vida a Inuyasha y fue a rescatar a Rin, quien había ido a buscar una planta medicinal para curar a Jaken, así que al final del día, todos volvieron a reunirse para continuar su viaje. Unos días después, el grupo se encuentra con Ginta, Hakaku y los lobos, pero antes de iniciar una pelea, ellos salieron corriendo para no enfrentarse a Sesshomaru, suponiendo que él quería vengarse por lo que los lobos le hicieron a Rin. De todos modos, al poco tiempo Sesshomaru y Koga terminan encontrándose, pero son sorprendidos por un par de demonios que querían sus fragmentos de Shikon, así que ambos los destruyen y Koga salva a Rin durante la pelea, haciendo que Sesshomaru los perdone y los deje irse sin matarlos. La siguiente aparición importante de Sesshomaru ocurrió cuando salvó a Aome de ser asesinada por Mukotsu, uno de los Shichinintai, y aunque en realidad su intención era simplemente pedirle información sobre dónde estaba Naraku, esto demostraba el gran cambio que su personalidad estaba teniendo, al punto de agradecerle a Inuyasha por la información que le dio. Sin embargo, no todo era positivo, porque a partir de ese momento, Sesshomaru también se volvió un enemigo de los 7 guerreros, y mientras más se acercaban al Monte de las Ánimas, más peligro corrían Jaken y Rin. Poco después, Jakotsu les tiende una emboscada, obligando a que Sesshomaru se separe del grupo para enfrentarlo. Todo esto mientras Suikotsu atacaba a Rin y Jaken, provocando que los tres caigan por un precipicio. Esto hizo que Sesshomaru abandone su pelea contra Jakotsu y vaya a buscarlos, encontrándose solamente con Jaken y descubriendo que Suikotsu había tomado a Rin como rehén, por lo que el nuevo objetivo era seguirle el rastro que iba hacia lo profundo del Monte de las Ánimas. Jakotsu y Suikotsu creían que la energía sagrada del monte iba a debilitar a Sesshomaru, pero se equivocaron y el demonio terminó encontrándolos sin muchos problemas.
De todos modos, su velocidad parecía que sí fue afectada por el campo, y esta vez la pelea contra Jakotsu fue más reñida que la anterior. Pero a pesar de esto, Sesshomaru se las arregla para dejar gravemente heridos a ambos guerreros, obligando a que Suikotsu decida matar a Rin. Sin embargo, Kikyo apareció en la pelea para derrotarlo con una de sus flechas sagradas, dejándolo fuera de combate y rescatando a la pequeña Rin. Poco después de esta pelea, la barrera sagrada del monte desapareció, provocando que miles de demonios escapen de su interior y ataquen a todos los que estaban cerca, incluyendo el grupo de Sesshomaru. Sin embargo, derrotarlos fue bastante fácil y además significaba que Naraku había revelado su ubicación, por lo que Sesshomaru estaba listo para encontrarlo y eliminarlo de una vez por todas. Ambos terminan encontrándose justo después de que Naraku acabó con Kikyo, y aunque Sesshomaru logró destruir su cuerpo, era evidente que el poder de Naraku aumentó mucho, y que incluso tenía la habilidad de regresar los ataques que recibía, tal como lo hace el espejo de Kanna. Al final, el villano escapa justo antes de la llegada de Inuyasha, quien se entera de la muerte de Kikyo mientras le pedía explicaciones a Sesshomaru, culpándolo de ser un cómplice en su muerte. Pero sin importar lo triste y frustrado que estaba el Hanyo, su hermano le respondió que el único culpable era él mismo por no llegar a tiempo, así que en lugar de quejarse, debería ir a buscar a Naraku para vengar la muerte de la sacerdotisa. Y tras estas duras palabras, Sesshomaru y Yaken se marchan del Monte de las Ánimas, dejando atrás a un devastado Inuyasha. Algunos días después, Sesshomaru percibe un gran poder que proviene del Pozo de los Huesos, y luego de investigar un poco, descubre que el responsable fue Inuyasha mientras era poseído por Sounga, la única espada que Touga no dejó como herencia para sus hijos. Sin embargo, Sesshomaru estaba igual de molesto por ver que su hermano tenía 2 de las 3 espadas de su padre, y con toda esa ira, una nueva pelea de hermanos comenzó, donde Sesshomaru tendría que esforzarse bastante e incluso usar a Tessaiga para poder frenar a Inuyasha, quien al final terminó siendo controlado por Aome y el collar Kotodama. Lastimosamente Sounga escapó, y por pura casualidad del destino, tanto Sesshomaru como Inuyasha vuelven a encontrarse mientras buscaban la espada, llegando hasta la tumba de Takemaru, un samurái que vivió hace cientos de años y que estaba obsesionado con Izayoi, al punto de matarla la misma noche que Inuyasha nació, y de paso morir junto a Touga. Lo curioso es que el Hanyo no conocía nada sobre esta historia, algo que molestó aún más a Sesshomaru y que fue la excusa perfecta para volver a pelear entre sí. Esta batalla terminó con Inuyasha derrotado después de recibir el Soryuja de su hermano, demostrando que su poder había crecido tanto que incluso era capaz de deshacer el Bakuryuja de Tessaiga. Para este punto de la historia, Sesshomaru estaba cayendo nuevamente en su obsesión por la herencia de su padre, reviviendo todo el resentimiento que le tenía por no haberle dejado las espadas que él quería, y además reprochándose que murió de forma patética antes de ser vencido por su hijo, porque durante mucho tiempo la principal motivación de Sesshomaru era superar el poder de su padre, algo que nunca llegó a comprobar debido a su inesperada muerte. Pero volviendo al presente, Sesshomaru llega hasta el palacio de Takemaru para enfrentarse contra sus soldados, siendo atrapado por una explosión que mandó a volar a Tenseiga. Esta pérdida no fue la gran cosa para él y siguió avanzando, pero Rin pensó que lo mejor era devolverle su espada y se separó del grupo para recogerla. Sin embargo, ella y Aome terminaron siendo atrapadas por otro sirviente de Takemaru que las llevó dentro del palacio. Aquí, el villano estuvo a punto de asesinarlas a ambas, siendo salvadas porque Sesshomaru llegó justo a tiempo para detenerlo, y después de pelear un rato contra él, Inuyasha también llegó para que juntos eliminen a Takemaru. Pero este no era el fin de la batalla, y la propia espada tomó una forma humanoide que empezó a atacar a los hermanos, llevando su resistencia al límite
e incluso haciendo que Sesshomaru salve intencionalmente a Inuyasha, recibiendo el impacto de un Gokuryuja en su lugar. Lastimosamente, esto no fue suficiente y Songa logró lastimarlos de gravedad, pero esta difícil situación motivó a los hermanos a trabajar en equipo, y mientras Inuyasha lanzaba un Bakuryuja con Tessaiga, Sesshomaru lanzaba un Soryuja con Tenseiga, derrotando a Songa de una vez por todas y sellándola en el inframundo tal como lo había planeado Touga. De hecho, su espíritu apareció ante sus hijos para confirmar que su intención era que ambos trabajen en equipo, pero sobre todo, que Sesshomaru comprenda lo valioso que es tener a alguien a quien proteger. Así concluye esta batalla que demostró lo bondadoso que Sesshomaru puede llegar a ser con las personas que le importan. Y aunque no lo admitió abiertamente, al final su poder aumentó gracias al deseo de proteger a Rin, a Jaken y también a su hermano Inuyasha.